Educación más extensión. Un espacio para que aprendas haciendo radio. Vení, conectate con nosotros. Hola, aquí estamos nuevamente con un nuevo episodio sobre vínculos saludables. Mi nombre es Sabrina Bruto, acá estoy con Laura. Hola Laura. ¿Qué tal, Sabrina? Buenas tardes. Bueno, hoy les vamos a proponer un tema muy interesante, muy controversial y que a todos nos convoca de un modo particular. Les voy a decir algo para arrancar este podcast, ¿sí? Que resulta fundamental para pensar este tema que vamos a abordar. Detrás de cada conducta hay una creencia que concibe las cosas de cierta manera. ¿Qué quiero decir? Que detrás de cada cosa que haga, de cada acto, de cada cosa que digo, hay detrás un modo de concebir, ¿sí? Cierto aspecto, cierta cuestión de la realidad. Yo seguramente digo un montón de cosas, ¿sí? Y no soy tan consciente desde el lugar en el que las estoy diciendo, ¿cierto? Correcto. Entonces, les voy a proponer arrancar el tema de hoy tomando en cuenta esto, ¿sí? Esas creencias que están sosteniendo, ¿sí? Mis decisiones, ¿sí? Mis actos, mis decires. El tema que hoy vamos a tocar sobre crianza son los límites, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta desde qué ideas, ¿sí? Yo actúo y yo resuelvo en relación a los límites. ¿Qué tipo de límites o sobre qué cuestiones? Bueno, estamos hablando, por supuesto, los límites que como padres o como cuidadores van a estar funcionando, vamos a tener que poner a operar para acompañar en el desarrollo a nuestros hijos, ¿sí? Bueno, tarea difícil. Sí, tarea difícil la cuestión de los límites. No hay padre que no se encuentre con un problema cuando de esto se trata. Y es difícil a veces tomar esas decisiones y saber de qué manera poner esos límites. Si uno, como decíamos, ¿no? Tomamos decisiones, intentamos criar una persona de bien, con disciplina, que pueda cumplir sus actividades, que se desarrolle bien, ¿no? Entonces ahí uno, se siente como con una gran responsabilidad de sentir que ese niño no se nos va a descarriar, ¿no? Y aparte cargamos con toda una historia de cuestiones, ¿no? Esto que charlábamos con Laura antes de grabar el podcast, esto de que no se nos tuerza el árbol, ¿no? El árbol tiene que enderezarse de chiquito, como decían nuestras abuelas. Entonces, realmente a veces resulta que esas decisiones sobre crianza surgen un poco a veces de la intuición, de nuestras experiencias, de la cultura, de lo que nos dicen, ¿no? Y entre todo eso, bueno, tratamos de hacer algo, ¿cierto? Bueno, tarea titánica, ya de entrada. Pero bueno, resulta que estos últimos años empiezan a aparecer en el discurso social algo que, bueno, nosotros ya en algún podcast anterior trabajamos, que es el paradigma de la crianza respetuosa. Que vamos a tratar de ir pensando un poquito qué implica, ¿sí? Y qué nos aporta para pensar este tema de la crianza. La cuestión es que como padres, cuando nos encontramos con esto de acompañar a nuestros pequeños hijos, ¿sí? En un momento pequeños, después no tan pequeños, pero muchas veces tenemos que volver sobre nuestros pasos y repensar, ¿sí? El modo
en que nosotros también fuimos acompañados, el modo en que nos gustaría desarrollar este acto de acompañamiento en el desarrollo de nuestro hijo. Entonces, ahí es un poco que reeditamos, ¿no? Nuestra crianza y nos ponemos un poco críticos, pero a la vez tenemos un montón de prácticas arraigadas. Ujú. Así que bueno, a ver, Laura, ¿qué te parece este tema? ¿Qué? Volviendo a la frase, buenas tardes a todos. Volviendo a la frase, retomando el tronco hay que enderezarlo desde chico, algo que escuchábamos mucho y no sé si, creo que también se sigue escuchando actualmente. ¿De dónde están apalancadas esas frases? ¿No? Esas frases que se aplican en pensamiento y en acto muchas veces. Vienen como vos decías, del bagaje de nuestra historia, de nuestra experiencia, de la cultura, del contexto en donde vivimos. Y no nos damos cuenta, porque es tan cotidiana la tarea de criar, que no nos damos cuenta qué importantes que son los conceptos y las creencias que llevamos adentro y cómo las aplicamos todo el tiempo. Entonces, desde este lugar de revisar las creencias y de repensar las cosas que ya tenemos naturalizadas, si nos ponemos un poquito, por ahí en el momento del día a día no se puede, pero antes, en un momento de reflexión, de paz, uno está terminando el día o empezando un fin de semana por ahí tranquilo, tiene un huequito en casa para pensar, a ver, desde dónde yo concibo el vínculo de la crianza, que soy mamá, papá, tengo un núcleo familiar formado por adultos, no importa el género, no importa su sexo biológico, pero tenemos una familia formada para hacer un acto de responsabilidad, de crianza. ¿De quién? De un niño. ¿Y qué es ser un niño? Un niño no es alguien a quien yo tengo que domesticar, enderezar o disciplinar. Es un sujeto de derechos, es un sujeto competente, es una persona en desarrollo. Si uno se sienta un poquito a pensar que el hijo no es propio, que si no tiene uno más bien la responsabilidad de hacer todo lo que esté a mi alcance y que ese sea mi proyecto primordial como padre, para que ese ser en desarrolle, valga la redundancia, su vida en su máximo potencial. ¿Y por qué hablamos de máximo potencial? Porque no estamos hablando de un ideal de niño, de niñe, no estamos hablando de un ideal de padres, tampoco estamos hablando de un ideal de crianzas, hay que hacer esto, ¿no? Sino de ciertos patrones o revisión de creencias que podemos aplicar en nuestra vida y en nuestra situación particular. Claro, de esto que vos decís se desprende esta cuestión que yo trataba de mostrar al principio, ¿no? Esta creencia que hay detrás de nuestro modo de obrar. Entonces, si yo pienso a mi hijo como alguien a quien dirigir, ¿sí? A quien adiestrar, es muy distinto que si yo pienso a mi hijo como una persona en desarrollo, a quien tengo que acompañar, ¿sí? A quien tengo que ayudar a transitar, ¿sí? Todo ese momento que justamente tiene un montón de características particulares porque todavía, ¿sí? Muchas de sus destrezas, muchas de sus habilidades están en crecimiento, están madurando, ¿sí? Entonces hay un montón de conductas que tienen los niños que tienen que ver con esa falta de maduración y que muchas veces son tomadas como faltas de conducta, ¿sí? Muy sencillamente, los niños tardan un buen tiempo, unos cuantos años, en poder regular sus emociones y regular su conducta, ¿sí? Y por otro lado, ¿no? Esto de concebir a los niños como personas, muchas veces los adultos nos encontramos tratando a los niños
como no trataríamos a otro adulto. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí es un momento que nos puede servir para ponernos a pensar, bueno, a ver, paremos un poquito y desde dónde, ¿sí? Desde qué idea yo me pongo a hacer esto, ¿no? Desde qué idea yo me pongo a hablarle a mi hijo, a retarlo, ¿sí? Y quizás ahí uno encuentra cierta paz y cierto orden, ¿sí? Que muchas veces en el trabajo de crianza, que es tan revoltoso generalmente, uno no se pone quizás a pensar o quizás en el día a día, ¿sí? Resulta también bastante difícil encontrar el momento para tranquilizarnos y repensar estas cuestiones. Algo que retomo también, Laura, de lo que vos decías, que me parece importante, es esto de la no perfección, ¿no? Porque, bueno, uno puede tener toda la intención muchas veces de repensar el modo de criar a nuestros hijos, de compararlo, de tratar de diferenciarse un poco, ¿no? De cómo nos criaron a nosotros, ¿sí? Muchas veces uno quiere hacer una diferencia, decir, che, esto no me gustaría que mi hijo pase por esto. Revisar muchas cosas, pero bueno, el día a día, este mundo capitalista en el que vivimos, este sistema a veces nos lleva a un ritmo importante. Entonces muchas veces los nervios, el apuro y un montón de cuestiones nos juegan una mala pasada. Pero bueno, siempre tener presente estas cosas, ir trabajándolas, como decía Laura, en los momentos en los que tenemos un poquito de calma, poder repensar, conversar con quien nos acompaña en las tareas de cuidado, decir, bueno, a ver, ¿cómo abordamos este tema? Sí, pensarlo antes de que suceda, ¿no? Cuando tenemos alguna situación con nuestro hijo que se repite y que a veces no sabemos cómo abordarlo, ¿sí? A veces poder pensarlo cuando estamos tranquilos nos ayuda a que en ese momento de enojo quizás o de revuelo no tengamos que tomar una decisión en ese momento. Así que bueno, eso es un poco también tranquilizador, saber que bueno, nada, no va a ser perfecto definitivamente, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, va a ser lo mejor que podamos, vamos a hacer lo mejor que podamos en esa tarea. Bueno, yo había nombrado el paradigma de la crianza respetuosa, ¿no? Creo que no todos tienen muy en claro de qué se trata, ¿sí? Este paradigma, este concepto, ¿sí? Que puede ser tan sintético y tan abarcativo a la vez. Pero en definitiva lo que busca, ¿sí? el fin de pensar a la crianza de esta manera es preservar, ¿sí? A los niños y a los progenitores también, a los cuidadores, de violencias sutiles, invisibles y que están socialmente naturalizadas, que las vivimos como normales, como naturales, como que es así, ¿no? Como decimos muchas veces, estamos en una sociedad que necesita volverse más amorosa, más respetuosa, más Totalmente. Empática, y los niños son como un punto débil en esta sociedad. Muchas veces no son tratados como merecen, ¿sí? Uh-huh. No nos ponemos en el lugar de ellos, estamos en un lugar de poder en relación a los niños, y la verdad que estaría bueno desde este lugar de poder no hacer un abuso, ¿no? Uh-huh. No hacer un abuso de ese poder que tenemos, ser empáticos con ellos, ponernos en el lugar de ellos, y para eso necesitamos tener en cuenta estas cuestiones, ¿no? Están en un momento de desarrollo, ¿sí? Nosotros vamos a estar ahí acompañando. Como decía Laura, no es que son nuestros, los hijos son hijos de la vida, como quien diría. Entonces, ¿por qué no los vamos a tratar con respeto? ¿No? Con respeto. ¿Y qué es tratar con respeto? Bueno, ahí hay toda una cuestión. Respeto y cuidado, ¿no? Respeto y cuidado. Sí, vos sabés, Laura, que también, como charlamos muchas veces, lo que sucede con esto de estos nuevos paradigmas, se habla mucho, ¿no? De bueno,
la crianza respetuosa, cómo es esto de escuchar la palabra del niño, hasta qué punto, ¿no? Pero es poner límites, es no poner límites, ¿qué pasa con eso? Ujú. Y de hecho muchas veces se confunde esta cuestión del respeto con la no puesta de límites. Esto para nada es así, ¿no? Claro, porque estamos acostumbrados a que los límites se dan como castigo, o tenemos la creencia de que el límite es un producto de algo que se hizo mal y entonces hay que corregir. Si uno se para desde esa creencia, y sí, el límite estaba bien aplicado entonces, pero desde el paradigma de la crianza respetuosa, si yo me paro y pienso un poquito desde dónde, por ejemplo, le estoy gritando a un niño y le estoy diciendo, sos un desordenado. ¿Qué quise hacer? Si yo me paro en esa frase, estoy segura que cualquiera de nosotros que haya emitido una frase así con nuestros hijos, si se la pone a pensar no lo hace, porque lo hace en un momento de estrés, lo hace en un momento que su cuerpo está tomado por la hormona del estrés y lo único que está haciendo es respondiendo a un enojo o a una frustración momentánea del adulto. Pero si ese adulto con calma se pone a pensar, y ahí es la palabra clave que vos dijiste, calma, que ese es, de qué se trata esa situación, seguramente no diría esa frase, no diría sos un desordenado. Primero le estás poniendo una etiqueta al niño, segundo, no lo va a entender, es una violencia gratuita para él, y el fin ¿cuál era? Que ordene algo, por ejemplo, o que luego de usar no sé, juguetes o ropa o lo que fuera, hay que ordenar. Entonces, si lo que queremos es incorporar, en este caso, el hábito del orden, desde otro lugar, y empieza mucho antes que ese momento de estrés donde uno vocifera lo que siente en ese momento. Entonces, creo que la palabra clave calma es la base de todo comportamiento y acto, ¿no? Porque nos permite reflexionar va tomar 10 minutos, contar hasta 10, la famosa contar hasta 10, y me detengo. Esos 5 minutos de la emoción que dura unos segundos, me permite preservarme y preservar a la situación, al niño que está en ese momento por recibir ese reto, ese límite, ¿no? Claro. Y ahí va una cuestión importante, ¿no? Vamos un poco al meollo del asunto, porque bueno, en el mejor de los casos, ¿no? Yo tengo claro que quizás la manera de ayudar a mi hijo a que desarrolle la habilidad del orden, que desarrolle ese hábito, esa costumbre, esa disciplina, quizás creo, ¿no? Que tiene que ver con esto, ¿no? Con ser rigurosa, gritarle cuando lo hace, ponerlo en penitencia si no guardó, darle un chirlo o lo que sea que cualquiera conciba sobre eso, ¿no? En el mejor de los casos yo quizás pienso que esa no es la manera y de los nervios, ¿sí? Tiro un grito así como vos decías recién. Entonces, bueno, vamos a ver un poco, diferenciar un poco qué sucede en esas diferentes posturas, ¿no? Porque si yo pienso, ¿sí? Que el temor, ¿sí? El temor es la vía, o el castigo, ¿sí? Es la vía por la que voy a lograr disciplinar, ¿sí? A un niño, está bueno que sepa algunas cuestiones sobre esto. Primero que los premios y los castigos, ¿sí? Suelen ser respuestas, o suelen ser soluciones muy a corto plazo, ¿sí? Cuando yo lo trato de que mi hijo resuelva una situación, o trato de que haga algo y apelo a su temor, apelo a castigos, es probable que tenga un efecto, que el niño obedezca, ¿sí? Pero ¿por qué lo va a hacer? Por temor, y seguramente para que siga cumpliendo con esa tarea, con esa conducta que yo pretendo, voy a tener que estar
muy presente, va a tener que haber una autoridad constante, ¿sí? Que le recuerde el castigo o que le recuerde, ¿sí? Que si no lo cumple, ¿sí? Bueno, la consecuencia va a ser un castigo, va a ser lo que sea que yo considere. Diferente es entender, ¿sí? Que los aprendizajes, cuando yo los puedo construir desde mi entendimiento, desde quizás poder explicarle al niño cuál es la importancia del orden, ¿no? ¿Cuál es la importancia del orden y qué pasa, ¿no? Esto de la diferencia entre castigo y consecuencia, ¿no? Mostrarle cuál es la consecuencia si yo no hago las cosas como corresponden, ¿no? Que si yo ordeno después no voy a encontrar mis juguetes, que si yo no ordeno me voy a caer, es probable que me caiga, que me tropiece con las cosas, ¿sí? Bueno, toda una serie de consecuencias que uno le puede ir mostrando, incluso que el niño va a ir viviendo, ¿sí? Y que uno tiene que habilitar que las consecuencias de sus actos se den. Es que en la propia experiencia él va a poder incorporar el hábito que uno pretende que se desarrolla en esa vida familiar, ¿no? No viene impuesto desde afuera con un golpe, con un grito, con una prohibición, sino que la construcción de este proceso que vos decías de construir el hábito hace que él lo incorpore y él mismo lo aplique en un montón de otras situaciones. Va a ordenar, si estamos hablando del orden como ejemplo, ¿no? Pero así se va a dar cuenta que también puede ordenar algo que sea compartido, un espacio compartido de la casa, su mochila. Bueno, en fin, es lograr eso, ¿no? El aprendizaje y aparte, su desarrollo. Ahí le estamos brindando herramientas, le estamos brindando las herramientas para que él, ¿sí? Pueda decidir cuáles son las mejores conductas y decisiones a seguir, ¿no? Construir juntos muchas veces es una buena herramienta, ¿no? Uno le puede preguntar, mira, ¿qué te parece? ¿Cuál es la mejor forma de resolver esto? ¿Te parece que de esta manera vamos a tener una buena convivencia? ¿Vamos a estar cómodos? ¿Nos va a servir más o quizás nos va a servir más de esta otra manera? ¿Sí? ¿No? Interpelarlo, ¿sí? Hacerlo partícipe activo de esas decisiones o de esos límites hace que él se apropie de esto, ¿no? Y que lo pueda hacer desde su subjetividad, desde su conciencia, más allá de lo que decía antes, ¿no? De que muchas veces necesitan ese acompañamiento porque les cuesta, están en desarrollo, ¿no? Entonces uno tiene que acompañar, apuntalar y muchas veces repetir mucho, ¿no? Y acompañar y volver a hacerlo y volver a convocarlo y decir, a ver, fulanito, ¿qué pasó acá? ¿Te acordás que hablamos de esto? Me parece que acá, ¿no? Bueno, ahí nuevamente, ¿no? El apelar a la paciencia de uno. A veces esa paciencia no está y es entendible y volvemos, ¿no? Nadie es perfecto. No todos los niños son iguales. Hay niños con caracteres más difíciles y papás también. Pero creo que también es como este ejercicio, ¿no? De si uno también pone en práctica y trata de recordar, bueno, a ver, esto que estamos hablando, y trata de recordarlo, bueno, a ver, lo importante es que él entienda, no me lo está haciendo a propósito, está en desarrollo, ¿sí? Cuando uno empieza a tomar en cuenta el momento que vive el niño, a empatizar con él, a ver, los chicos toman muy pocas decisiones, ¿sí? Si uno se pone en el lugar de ellos, ¿sí? Permanentemente tienen que hacer lo que otro les dice, ¿sí? Se tienen que levantar a la hora que les dicen, tienen que comer a la hora que les dicen, tienen que jugar a la hora que les dicen, ¿sí? Les vivimos diciendo que no toques eso que te va a sacar, no vení acá, no vayas allá, ¿no? Entonces también, ¿no? Darles este espacio con nuestra guía, ¿sí? Construir esos límites juntos, hace que esa conducta esperada, eso que nosotros queremos, sea algo que él empiece a incorporar desde su propia subjetividad y no por temor a que me van a castigar, no por temor a que no sé, me van a pegar, me van a retar, me van a dejar sin salir, ¿sí? No sé si se logra entender esta diferencia, ¿no? De
de, de lo que es el castigo y su diferencia con lo que es la consecuencia de un acto, y lo que es el hecho de adquirir una conducta porque yo puedo comprender la importancia que tiene eso para mi vida, ¿no? Y no lo realizo por temor, por lo de afuera. Esto es un poco algo que en algún momento de crianza era muy popular, ¿no? Esto de los reforzamientos positivos y negativos. Yo hago tal conducta porque me van a dar un chocolate o me van a comprar un juguete, ¿no? ¿Y qué queda de la importancia de lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, no tengo que poder hacer las cosas por eso en sí. Ordeno mi cuarto porque me hace bien ver mi cuarto ordenado, porque me permite ordenar mi vida, me permite descansar más tranquilo, por la cosa que sea, ¿no? No porque me va a venir algo de afuera, ¿sí? Uh-huh. La motivación tiene que ser entonces intrínseca, decimos, no extrínseca. Exacto. Eso que... Así que bueno. Tomando el ejemplo que decías de que a veces tenemos ese momento como adultos de estrés y de que nos pasamos de la raya, nos exacerbamos y pegamos un grito, que si nos paramos de vuelta con un momento de calma, repensar eso que pasó como padre, como madre, y ya con calma yo puedo tener las herramientas y la valentía, el coraje de sentarme con mi hijo y pedirle disculpas por ese acto, porque también nos equivocamos. Pero, ¿qué es lo que necesitamos hacer? ¿Qué es lo que queremos como núcleo familiar? Crear vínculos de confianza. O sea, tiene que haber una confianza, y la confianza no es me tenés que tener confianza, sino que se construye todos los días con el vínculo y es bidireccional. O sea, el hijo está probando la confianza de sus padres, y el padre está viendo cómo se comporta bien para crear ese vínculo de confianza, para decir, acá estoy, soy confiable para vos, podés desarrollarte tranquilamente, podés expresarte tranquilamente que yo estoy acá, y si me equivoco voy a estar también para pedirte disculpas. Esa es una forma de respeto también, es reconocerlo como sujeto, que le pudo haber dolido, obviamente que le dolió, pero a lo mejor no se dio cuenta y siguió jugando, y le va a doler por ahí con algún va a quedar una herida ahí. Va a quedar una herida y el día de mañana puede surgir algún dolor. Aparte de que le estamos enseñando algo muy importante también. A pedir disculpas. Exacto. Y a equivocarnos, y que está bien equivocarnos. Esta es otra de las creencias que tendríamos que repensar, otro de los conceptos que tenemos tan arraigados. El error es algo negativo, el error es frustración, el error hay que castigarlo, el error se le pone nota, ¿no? Entonces estamos acostumbrados a estar en la vida en un continuo de entre lo que está bien y lo que está mal. Y en ese continuo vamos dando sentencias calificatorias, sentencias de por vida, sos tal cosa, ¿no? Nunca vas a hacer tal cosa, nunca vas a lograr tener ese título, en fin. Si uno de verdad se para, yo creo que no hay que ser un experto ni un profesional para solamente pensar desde dónde trabajamos la comunicación que le damos a nuestros hijos y la forma en que nos movemos, porque uno no está consciente, uno está en automático todo el día en la vida cotidiana, pero si se toma un tiempo para pensar desde dónde dice las cosas, de a poco puede ir incorporando actitudes nuevas, ¿no? Claro, esto que yo decía, ¿no? Uno de a poco, ¿no? Ir recordando, ¿no? En ese pequeño momentito en que uno se detiene y se puso nervioso, recordar esto, ¿no? Que en algún momento escuchó, que en algún momento se puso a pensar, bueno, parece que ir incorporándolo de a poquito es un ejercicio que funciona. Por lo menos yo particularmente trato, ¿no? También en la crianza de mis hijos, y me doy cuenta que a pesar de que estoy en la vorágine y de que me enojo,
¿no? Trato de tomarme ese momento para recordar estas cosas que no me salen naturalmente, quizás porque la cultura, porque son cosas muy arraigadas que tenemos, sí, porque vivimos en un mundo bastante difícil, bastante poco amoroso, poco empático. Entonces cuesta ir contra la corriente, ¿no? Pero bueno, cuestiones también importantes que no quería dejar de mencionar. Cuando uno pone un límite, no significa enojo, no significa maltrato, ¿no? Uno puede poner un límite de una manera absolutamente amorosa y puede también acompañar la frustración que ese límite conlleva, ¿no? Cuando yo le digo a mi hijo que no puede hacer algo, probablemente se enoje, probablemente llore, probablemente se enoje conmigo. Y yo voy a estar ahí para acompañar esa frustración, para ayudarlo a regular sus emociones, si es un berrinche, sí, porque bueno, como decíamos antes, están en un proceso en el que todavía no pueden regular adecuadamente su respuesta emocional. Entonces uno está ahí para acompañarlo, ¿no? Y qué poco acostumbrados estamos a esto, ¿no? Uno ve poner límites con enojo. No se puede, no tenés que hacer, ¿no? Con esa actitud. Qué diferente es, ¿no? Decirle, mira, entiendo que tenés muchísimas ganas de comerte ese chocolate, pero comiste ya muchos dulces en el día de hoy. Parece que te va a hacer mal y que no sería adecuado, ¿sí? Se va a enojar el niño probablemente, ¿sí? Y yo estoy poniendo el límite y lo voy a acompañar, ¿sí? Voy a entender y voy a validar sus sentimientos, ¿sí? Muchas veces esperamos cosas de los niños que ni nosotros podemos cumplir también, ¿no? Uh-huh. Los adultos nos enojamos, estallamos y sin embargo somos adultos, ¿no? Y cuando un niño hace un berrinche, muchas veces decimos es caprichoso, quiere manipular, ¿no? Y justamente está en desarrollo, está tratando de aprender, ¿sí? Cómo regular un poquito esas emociones que lo inundan y que lo enojan y que no validar. Yo sé que entiendo que estés enojado, a mí también a veces me pasa cuando tengo ganas de hacer algo y no puedo, ¿no? Eso es acompañar, ¿sí? Esos son límites, ¿sí? Es esta barrera amorosa que ponemos para cuidar a nuestros hijos. Bueno, ya me parece que vamos a ir cerrando con este tema. No sé si Laura querías agregar algo más. Sí, nada más contar un poquito sobre la importancia que tiene la crianza y esto de repensarnos como sujetos que estamos por ahí atravesados por las costumbres y otro estilo de crianza, para ver, digamos, cómo concebimos al niño, cómo concebimos al vínculo familiar, cómo nos concebimos nosotros como padres, qué somos. Todo eso lo dicen en distintos artículos, tan importante es. Lo dice en distintos artículos la Convención de Derechos del Niño de la ONU, que fue promulgada en el año 89. Bueno, además de dar la definición de niño es una persona de menor a 18 años o él, si no llegó a la edad adulta, según el país donde resida. Habla de el derecho a la vida y al desarrollo. Ese es el artículo 6. ¿Qué es un niño? Es una persona en desarrollo y tiene 2 derechos básicos y universales. El derecho a la vida, o sea, a la protección, a los cuidados y a su desarrollo. Siempre en pos del mayor interés del niño. Habla en otro de los artículos. Habla también de la opinión del niño. Ahora se toma mucho, gracias a Dios, en cuenta en ámbitos judiciales. Bueno, cuando hay algún tema de divorcio de los mapadres, se escucha la voz del niño, antes quizás no. Habla en el artículo 18 de la responsabilidad de los padres. De vuelta, no somos domadores de sujetos, somos responsables
de una crianza, de un desarrollo de un sujeto. Si miramos todo desde ahí, nuestro día a día, ya está, creo que ahí están todas las respuestas, ¿no? Y habla en el artículo 19, bueno, son varios artículos, pero rescatamos acá los que más nos interesaban mencionar, de la protección a los malos tratos, por supuesto, ¿no? No hay nadie que pueda avalar con su sano juicio, salvo en un lugar desde un lugar de estrés, te voy a matar. Nadie puede decir en su sano juicio que maltratar está bien. Que maltratar... Si lo pensamos bueno, bien, no, seguramente que lo vamos a poder... justamente hay una gran cultura arraigada Uh-huh. de que educamos con la violencia, con el temor, con infundir temor. Entonces es un poco eso lo que queremos empezar a revertir y empezar a concientizar del daño que hace, ¿no? Bueno, así que imagínense el lugar de vulnerabilidad que tienen los niños. Por suerte, como recién contaba Laura, contamos con un montón de desarrollos desde UNICEF, la ONU, donde dan ciertas guías o pautas para que, bueno, esto se empiece a difundir cada vez más. Y desde este discurso de crianza respetuosa, que también empieza a ser cada vez más difundido, muchos profesionales de la salud hablan de él en redes, tratando de hacer conocer y hacer un poco de difusión de estas cuestiones que empiezan a ser tan necesarias para cambiar algunas cuestiones. Y como decimos siempre, seguramente si cambiamos la forma de criar, vamos a poder cambiar un poquito el mundo. Uh-huh. Así que bueno, queridos oyentes, los dejamos y nos veremos en el próximo episodio. Gracias, hasta la próxima.